finales de los años 1969 se realizó una cena en una de las casas de los suburbios de Washington. Ahí se encontraban 3 generales del Pentágono y 4 militares chilenos. Entre ellos estaba un anfitrión que era el coronel Gerardo López Angulo. Esta cena se realiza en honor al director de la Escuela de Aviación de Chile, el general Toro Mazotte. Al finalizar esta cena, entablaron una conversación donde el tema era las elecciones presidenciales del próximo septiembre. Un general del Pentágono se levanta y pregunta que qué haría el ejército de Chile si el candidato de la izquierda, Salvador Allende, ganara las elecciones. Toro Mazotte le responde que se tomaría en el Palacio de la Moneda en media hora aunque hubiese que incendiarlo. Esta cena histórica fue el primer contacto del Pentágono con oficiales de las 4 ramas chilenas. En otras reuniones sucesivas se llegaron a acuerdos finales que los militares chilenos se tomarían el poder en caso de que la Unidad Popular ganara las elecciones. Esto fue planeado en frío, como operación simple de guerra y sin tener en cuenta las condiciones de Chile. Esta se realizaría en septiembre, para el mismo mes en que se harían las elecciones. Chile es un país muy angosto, tiene 4.270 kilómetros de largo y 190 kilómetros de ancho y con 10 millones de habitantes. En 1932, Chile fue la primera república socialista del continente. En ella se intentó la nacionalización de cobre y carbón, con la ayuda del trabajo entusiasta de los trabajadores. Los chilenos tienden a parecerse al país gente más simpática del continente. Les gusta estar vivos, pero con una tendencia peligrosa al asceticismo y a la especulación intelectual. En la famosa frase, ningún chileno cree que mañana es martes. Gracias a esta incredulidad, los chilenos han conseguido un grado de civilización natural, una madurez política y un nivel de cultura que son sus mejores excepciones. De 3 premios Nobel que obtuvo América Latina, 2 fueron chilenos, entre ellos Pablo Neruda, que era el poeta más grande de este siglo. Todo esto debía saberlo Kissinger, político estadounidense, porque los Estados Unidos conocían entonces hasta los pensamientos más recónditos de los chilenos, averiguados en 1965 sin permiso de Chile, por medio de una operación espiada, social y política, llamada como el Plan Camelot, que era una investigación precisa, averiguada en niveles sociales, profesionales y oficios, hasta en los rincones del país. En esta investigación se encontraba la pregunta que 5 años después volvieron a ir los chilenos en la cena de Washington. ¿Cuál será la actitud en caso de que el comunismo llegue al poder? La pregunta era capciosa. Después de esta operación Camelot, los Estados Unidos sabían a cierta que Salvador Allende sería elegido presidente de la República y también confirmaban que Chile iba a ser la segunda república socialista del continente después de Cuba. De modo que el propósito de los Estados Unidos no era simplemente impedir el gobierno de Salvador Allende para preservar las inversiones norteamericanas. No, el propósito era repetir la experiencia más atroz y fructífera que ha hecho el imperialismo en América Latina, Brasil. Los resultados que se obtuvieron luego de las elecciones fueron los que se preveía. El candidato Salvador Allende se convirtió en el nuevo presidente de Chile. Este hecho no fue del agrado del general Toro Mazotte, quien, cumpliendo su palabra, se disponía a tomarse el Palacio de la Moneda. Este hecho se vio frustrado gracias al gobierno chileno, quien de alguna manera previó lo que podía pasar. Contra lo que el Pentágono supuso que sucedería a partir de la victoria del Partido Popular, este logró la independencia del nuevo gobierno en política internacional. En el curso del primer año, consiguió la nacionalización de alrededor de 47 empresas industriales. El proceso inflacionario se moderó, logrando así el pleno empleo y que los salarios obtuvieran un aumento del 40%, entre otros beneficios para el país. De estos beneficios, tanto la pequeña burguesía como los estratos intermedios se vieron favorecidos de manera imprevista, gracias a los capitales extranjeros y la oligarquía. El Partido Demócrata, que buscaba de cualquier manera volver al poder, se fija como objetivo las elecciones de 1973, la cual designarían al nuevo Congreso.
y así de esta manera poder derrocar el gobierno del actual presidente. El expresidente Frei fue quien más aprovechó la disputa entre el Partido Popular y el Partido Demócrata, pues este estimulaba la disputa entre clases buscando precipitar la caída del país, con la desmoralización y el desastre económico. El bloqueo económico de los Estados Unidos y el sabotaje de la burguesía se encargarían de hacer el resto. Capaz de producir desde automóviles hasta pasta dentrificada, se encontraba en una crisis descomunal, pues la agricultura, el transporte y la industria se sustentaban con equipos norteamericanos. Además, este último se sustentaba con el 60% de capital extranjero. Por otra parte, Chile tenía que cubrir los gastos de importación de consumo, al igual que los gastos de la deuda externa. Cuba y la Unión Soviética trataron de ayudar, pero Chile atravesaba por una gran urgencia. El presidente Salvador Allende comprendió que el pueblo tenía el gobierno, pero no tenía el poder. La frase más alarmante, porque Allende llevaba dentro de una almendra legalística que era el germen de su propia destrucción. Un hombre que peleó hasta la muerte en defensa de la legalidad hubiera sido capaz de salir por la puerta mayor de la moneda, con la frente en alto, si que le hubieran destituido el Congreso dentro de un marco de la Constitución. La periodista y política Rosana Rosanda, que visitó a Allende en aquella época, lo encontró envejecido, tenso en un diván amarillo donde había de reposar el cadáver acribillado y con la cara destrozada por un culatazo de fusil. En vísperas de elecciones de marzo de 1973, en las cuales se jugaba su destino, se hubiera conformado con la Unidad Popular que obtuviera el 36%. Sin embargo, a pesar de la infracción devocada, del razonamiento feroz, del concierto de olla, de las cacerolas alborotadas, obtuvo el 44%. Para la democracia cristiana, aquella era la prueba de que el proceso democrático promovido por una unidad popular no podía ser refutado con recursos legales, pero careció de visión para medir las consecuencias de su aventura, en un caso imperdonable de irresponsabilidad histórica. Para los Estados Unidos era una advertencia mucho más importante que los intereses de las empresas expropiadas, o sea, de las que quitaban de su cargo. Era un precedente inadmisible en el progreso pacífico de los pueblos del mundo, pues eso era totalmente obvio, pero en especial para los de Francia e Italia, cuyas condiciones actuales hacen posible la tentativa, digamos que las experiencias semejantes a las de Chile. Toda la fuerza de la reacción interna y externa se concentraron en un bloque demasiado compacto. El presidente Salvador Allende fue víctima de un plan de conspiración, el cual había sido apoyado por el gobierno de los Estados Unidos para derrocar su mandato. Dicho plan se orquestó un 11 de septiembre en la ciudad de Washington, donde se planearía la forma tan atroz, macabra y sangrienta como se llevaría el golpe de Estado. El presidente prefirió resguardarse con un grupo de carabineros, un grupo armado, popular y campesino, el cual solo seguía las órdenes del mandatario, ya que las grandes fuerzas militares estaban siendo derrotadas o apoyaban el golpe de Estado. El gobierno de los Estados Unidos, aprovechando el día 18 de septiembre, Día Nacional de Independencia, donde se habría de dar un espectáculo aéreo, los cuales fueron los mismos que bombardearon los lugares donde se encontraban los allegados o seguidores del presidente Salvador Allende. El presidente se encontraba en la casa de un empresario italiano, la cual había sido destinada para hacer una fábrica de dinero. Lo acompañaba el periodista Augusto Olivares, el cual fue baleado y murió desangrado en la asistencia pública. El presidente, con metralleta en mano, la cual había sido regalada por el revolucionario Fidel Castro, esperaba la llegada de sus captores o mercenarios, el cual era encabezado por el general Palacios, donde el presidente Allende rememoraba, donde le recordaba al periodista Olivares que el general tenía fuertes nexos con la embajada de los Estados Unidos. Al momento del general Palacios llegar con sus tropas donde se encontraba
el presidente Salvador Allende, este lo divisó, le disparó en una mano y le gritó traidor. Seguidamente a esto hubo un intercambio de disparos donde muere el presidente sin poder Salvador Allende. Todos le dispararon. Un militar le metió un culatazo en la cara, donde su cara fue totalmente desfigurada. Tanto así que el día de su sepelio, la esposa no pudo ver el rostro de su amado, ya que estaba totalmente desfigurada. Así fue la toma del poder a sangre y fuego, donde un revolucionario que buscaba la forma donde el socialismo se imperara, murió de forma abrupta y sangrienta.